hay muchos relatos bíblicos en la Biblia que son difíciles de entender. Generalmente, la persona que no tiene o que no procura tener un estudio bíblico concienzudo, serio, no llega a entender nunca las cosas sagradas, porque son las palabras de Dios. Y Dios no es un humano. Cuando Dios habla una palabra de Él, una frase, envuelve mucho. Pero porque son frases para gente despierta, inteligente. Entonces hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Pero cuando tú estudias a fondo el conocimiento que Dios da a la gente, cuando tú estudias los pasajes bíblicos, la historia de algunos reyes de Israel, David, la vida de Jesucristo, de los apóstoles, y la manera de actuar, los milagros que hacían, por qué los hacían, cuándo y cómo y tal, empiezas a tener un conocimiento claro de por qué tal asunto está en la Biblia y con qué fin. Porque la Biblia es el libro de Dios para la humanidad, para que tengamos un conocimiento, la raza humana, de dónde venimos, quién nos hizo, por qué pasan las cosas, por qué la gente enferma, por qué muere, por qué resucitaron algunos, por qué. Es un conocimiento en base a que el Creador ha hecho posible la vida y el Creador puede quitar o puede dar vida a lo inexistente. Porque de hecho los primeros seres humanos fueron creados con nada, con alimentos de la tierra. La Biblia dice polvo del suelo o tierra. La tierra, pues hay muchos elementos químicos que realmente tenemos en el organismo, muy esparcidos en los huesos, en el pelo, en los músculos, en la sangre. Pero voy a hacer algunos de los misterios que no quieren entender o que no entienden. Y entonces lo único que sugiere la persona inexperta es de, bueno, eso es fantasía, eso a los judíos que se le ocurrió. No. Los judíos escribieron la Biblia con el conocimiento o el Espíritu Santo o la energía que Dios le dio. O sea, que no iba escribiendo lo que se le ocurría en ese momento, o que había oído, o que no. No. El Espíritu Santo, que es el poder de Dios, el Espíritu Santo es como la energía que Dios da, hacía que el hombre escribiera lo que Dios le impelía en el cerebro. Es como decía esta frase, este hecho, iba escribiendo. No lo había visto, quizás, un caso de algún milagro, alguna batalla de Israel, pero escribía porque Dios le daba un conocimiento y decía, bueno, aquel tiempo tal. Es como yo he dicho muchas veces, una semejanza, parecido, vamos. Que yo de niño, yo sabía de niño dónde había rocas con cuerpos dentro. Pero era un niño, 6, 7 añitos, y yo a veces, era curioso, que yo a veces iba por el campo, de noche, no tenía miedo. Pero generalmente de noche, viviendo en Toledo, entonces, centro de España, la capital de España, pero yo no tenía miedo. Cualquier niño pequeño se da miedo a ir a un campo oscuro, no había luces entonces, nada. Pero yo iba instintivamente y paseaba por ciertas zonas y yo veía unas rocas raras. Y yo decía, aquí hay cuerpos dentro. Y en esas rocas raras, que llamo, por decirlo de alguna manera, unas rocas no normales, que veía una serie de señales en la roca, hendiduras en la roca, artificiales, en línea. Hendiduras así, de anchas de 3 o 4 centímetros, en línea. Y yo no tenía conocimiento de niño qué significa código de barras. No existía ese. No. Hablo ya de los años 40, 50. No existía. Pero luego ya existir y ya empezaron ya hace muchos años los códigos de barras para los productos de consumo. Entonces tiene una serie de estrías, de líneas, muchas veces, estoy hablando de las rocas, pero en los productos pues son señales, que esas señales coges un detector y te dice el detector lo que tiene dentro, qué tiempo lleva, si es factible comerlo o no, o tirarlo. Y yo de niño ya sabía que había cuerpo, pero no puedo explicar, o ya casi sé, por qué yo sabía eso. Pero nunca había ninguna base de nada de que alguien supiera o que hubiera pensado o existido algún dato de alguien que encontró. No había nada. Hablo de los años 40, 50. Pero yo lo sabía. Pero incluso voy a decir más. Yo sabía en Toledo, capital, que en un tiempo pasado fue todo iglesias y conventos, y la catedral. No había más.
toda una montaña, todo, porque no había otra manera para seguir vivo de ser cura, ser monja, ser militar o ser cadáver. O sea, porque tenía toda España que trabajar para ello, hasta el día de hoy, en muchos casos. Conventos de que no hacen nada, que tripear ahí, sentarse y orar, y vivir y engordar. Recuerda que hay una película que la digo muchas veces, que es una película excepcional, es una obra de arte. El nombre de la rosa, que la interpretó el actor, que ya ha fallecido, desgraciadamente, Sean Connery, inglés muy bueno, que hacía en los años 60 también el papel de agente 007, ¿no? Uno de los muchos roles que participaron muchos actores de fama, pero él también hizo. Trabajó muy bien, era un hombre buen aspecto, personalidad y talento. Y el nombre de la rosa te demuestra en esa película, si la ven es excepcional en blanco y negro, no, en color. Entonces, esa película, pues te demuestra que era un convento, un monasterio de eso. Y te veías dentro un monstruo. No veías otra cosa. Y está muy bien ideada. Porque veis los monasterios, metían retrasados mentales, enfermos, y que además los empleaba la iglesia de verdugo, para torturar la Inquisición a la gente para que escribiera lo que la Inquisición quería que firmara. Monstruos de mente, de enfermos mentales, parapléjicos. Y eran los monasterios, que un niño pequeño o una niña, esta no vale, esta nació tonta, pues a un monasterio, y lo metían allí. Y que los den de comer, y la gente a darle de comer, y eran monstruos que eran triperos para comer y no hacían otra cosa, ¿no? Y rezar. ¿Rezar para qué? Bueno, pues lo que voy a decir, de niño yo ya tenía esa cualidad. No podía entender, porque ¿cómo vas a entender? ¿Cómo poder explicar yo? ¿Cómo sabes que hay cuerpos ahí? Si no se ha abierto nunca esa roca. Pero había un instinto fuerte de que sí había un cuerpo. Que luego a lo largo de los años se han sacado cuerpos en diferentes partes de la Tierra. Y gigantes, como en Kandahar, en Afganistán. Sí, sacaron cuerpos en Irak. Muchas de las conquistas norteamericanas para la invasión, la liberación de Irak y todo en Afganistán y todo, iba en otras miras también. Coger aquellas rocas, abrirlas y sacar cuerpos y base. Que muchas guerras son con doble intención. Y no quiero trasladarme a otro tema, por ejemplo, la guerra del 11 de septiembre de 2001, otra intención. Nunca hubo aviones, nunca hubo nadie, que todo fue un montaje muy bien, pero ¿con qué fin? ¿Para qué? Piense que, por ejemplo, en las Torres Gemelas, el gerente de las Torres, el dueño, antes de aquel atentado, había firmado un seguro contra 2 Torres Gemelas por atentados terroristas. Pero, y iba el hombre que vivía allí en las Torres Gemelas, el gerente, que es el dueño de aquellos 2 edificios, todos los días. Tenía una oficina allí y tal. Pero aquel día, Pitán no fue. No fue. Qué casualidad, ¿verdad? Qué suerte tuvo. No, porque sabía que aquel día iba a pasar algo. Y no fue a la oficina. Que por cierto, que fue aquello, todavía está por... Lo sacaré. Por saber muchas cosas que no han querido. Estaba prohibido que de aquello se quería nada. No fue un atentado y ya está. No fue un montaje muy bueno. Aviones que desaparecen, que se meten en un edificio como si fuera espuma o como si fuera un edificio de humo, se mete sin hacer ruido y desaparece el avión. Se mete en el Pentágono y desaparece el avión. Se mete en otro edificio y se desaparece el avión. Y se desaparece, no aparece ni una rueda, ni un tornillo, ni pasajero, nada. Pero ¿cómo puede ser tan burdo para pensar que la gente es tan tonta? Pero coja usted un avión de pasajeros inmenso, un Boeing de aquello, y métalo en un edificio, estrellero. Y se hacen 1000 cachos y aparecen cachos y cuerpos por todos sitios y humo y ruedas. Pero no hace sin ruido y se mete. Y el avión en un edificio cargado de columnas de acero de varios centímetros de espesor y lleno de gente, además, y oficinas y vigas. Y bueno, y las torres pues son a base de adoquines de estos de bloques de cemento armado con columnas de acero. Pero ¿cómo se va a meter un avión de pasajeros de varias toneladas y se mete sin hacer ruido? ¿Cómo se lo podían creer? Y en el Pentágono se mete otro avión y desaparece el avión. ¿Pero dónde está el avión? Se metió en el Pentágono. Silencio. Desaparece el avión. No apareció el avión por ninguna parte.
y le hacen creer, no, que fueron no sé qué, es un ejemplo de que hay muchas cosas en la tierra que no tienen, para mí sí, otros esclarecimientos. Hay un doble montaje para muchos efectos, para diferentes situaciones. Y voy a contar uno de ellos de la historia bíblica, que son situaciones que no la entiende nadie. Y las lee y no llega al cerebro eso. ¿Y eso porque fue? No lo puede entender. Yo sí, porque como he dicho a manera de ejemplo, de pequeño yo tenía el instinto de que en ciertas rocas había cuerpos, y hay cuerpos. Pero ¿por qué lo sabía? Muy sencillo. Porque como profetas de la antigüedad podían profetizar cosas que luego pasaron. Porque tenían en su mente ya una grabación de Dios, como digamos un mensaje grabado en el cerebro, de cosas futuras que iban a pasar, porque para Dios no existe el pasado, presente y futuro, existe un eterno presente. No un pasado, ni un futuro, ni un presente, ni el más allá. No, es difícil de entender que Dios no tuvo un pasado, estuvo siempre allí. Y ni un futuro, estará siempre allí. Un presente está ahí. Bueno, pues hay cosas en la Biblia que la gente las lee, pero no llega a entender. Para leer la Biblia, el libro de Dios, hay que pedir en oración a Dios que le dé Espíritu Santo. Es una oración, una petición a Dios, porque si no, no la vas a entender. Una vez dijo Jesucristo una frase a sus apóstoles, dijo esta frase, dijo, tengo muchas cosas que contaros todavía, dijo Jesús, pero no las digo ahora porque no las podrían soportar. Una de estas cosas las voy a leer ahora, de las que dijo Jesús, no la y es verdad, la gente le diría aquello a Jesús, ¿qué dice? ¿Y esto qué significa? Si no entendían que hacía milagros. Y decían los fariseos aquello, no, que es la obra de Belcebú, o sea, que los demonios hacían el milagro. Que los demonios resucitaban muertos y curaban las enfermedades. Es todo lo contrario. Los demonios causan la muerte y enfermedades y pestes y guerras. Son los impulsores de todo el mal de la tierra, porque ellos van a ser destruidos. Bueno, pues hay cosas en la Biblia que queda la gente en perplejo, que no lo entiende, o que lo leen y lo leen como una cosa, como bueno, esto es cosa de los profetas, que aquellos, ¿no? Hay gente que todavía cree en que hubo evolución, que Dios no hizo nada, que algo pasó, un Big Bang hace millones, trillones de años y empezaron a salir cosas, unas bolas de fuego que se enfrió y luego salieron como bichitos, hasta insectos, hasta microscópicos insectos, son creaciones de Dios. Nada ha sido creado de la nada. Todo tiene un origen científico, matemático y exacto. Ya digo, hasta los virus, los organismos, las células, eso es creación. Es perfecto para la construcción de un cuerpo. Nada es casual, nada evolutivo. Nosotros seguimos siendo humanos, el macho, la hembra y los monos y los elefantes siguen siendo elefantes. Nada cambia. La obra de Dios permanece para siempre. Entonces hay cosas en la Biblia que, bueno, no la podría entender nunca. Nadie. ¿Por qué? Porque hace falta, como dijo Jesucristo, el Espíritu de Dios. Cuando uno lee la Biblia no está leyendo el Quijote de la Mancha, un libro que es muy bonito, de Cervantes, Miguel Cervantes Saavedra, que bueno, que habla de la historia medieval en las poblaciones pequeñas, en La Mancha, en Castilla-La Mancha, en España, cómo eran la gente campesina, en fin, digamos, un relato muy típico, humorístico también, de cómo era la vida, como un recuerdo, pero muy bien hecho porque las frases, los momentos cómicos, Cervantes, don Miguel de Cervantes Saavedra, que quería ser un caballero andante y que ve molinos, son gigantes, y empieza a luchar con cosas muy cómicas, pero que se ve un aspecto, digamos, real, humano, de cómo era la vida sencilla en las poblaciones de España, cómo eran la clase rica, cómo eran el clero. Hay frases muy interesantes y además filosofales, ¿no? Porque me acuerdo que Cervantes, don Miguel de Cervantes, que es decir, Don Quijote, vamos, pero iba con Sancho Panza, ¿no? Por la noche, ¿no? Perdidos, iban a dormir a una aldea siempre, tal, y entonces iban por un callejón oscuro. Es un detalle interesante, que Cervantes tenía una vista de lo que pasaba y pasa, con el clero y toda aquella gente.
Bueno, pues iban perdidos a dormir en una posada, no lo encontraba, dice, y se mete en una callejuela y digamos, Quijote delante con el Rocinante, el caballo, digamos, el ayudante, Sancho Panza, detrás con un burro tal, y dice que va Cervantes delante por un callejón oscuro, en una zona que hacía Mancha, un poblado aquellos, y dice, se para, y dice, ¡ay, Sancho! Dice, ¿qué pasa, señor Don Quijote? Con la iglesia hemos topado. Como diciendo, había un callejón que no llevaba a ningún sitio y al fondo había una iglesia. Y dice, media vuelta, Sancho, con la iglesia hemos topado. Como diciendo, bueno, con esta gente ni discutir, ni preguntar, para nada. Es un detalle interesante filosofal de cómo en todas las épocas se ha visto la iglesia. Un problema constantemente de pedir y exigir y mangar. Bueno, pues la Biblia es llena de secretos que los lee usted hoy y no entiende. Pero si tiene o pide en oración a Dios que le dé sabiduría, lo llega a entender. Y por eso voy a leer 2 o 3 casos, hay muchos más, para que vea que hay cosas que están en la Biblia que uno lo lee común, que no entiende, y lo lee como si leyera el Quijote de la Mancha. Pero cuando meditas y pides a Dios en oración, lo entiendes. Empieza a surgir ideas en tu mente. Ah, bueno, esto fue porque, por lo otro, porque en el futuro, ya. Y a mí me ha pasado eso, ya digo, de pequeñito tenía, gracias a Dios, y la tengo, esa cualidad de saber cosas que no sé dónde las he aprendido, las sé. Es porque cada ser humano tenemos dones. Como dijo Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es la fuerza de Dios, o sea, el poder de Dios, la energía que Dios da. La gente dice, el Espíritu Santo es un ser, un Dios. No, es una energía. Como si usted tiene, por ejemplo, oxígeno para poder vivir. El oxígeno es una energía, no es un ser, no es un Dios. Entonces el Espíritu Santo es una energía que Dios da para que unas personas que Dios escoge tengan ciertas cualidades para el bienestar y progreso de la humanidad. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, Einstein, Nikola Tesla, 2 matemáticos extraordinarios, tenían un talento de jóvenes para las matemáticas, hacer fórmulas con números, con ecuaciones, y salían de esas fórmulas energía y salían proyectos, porque todo el universo en la Tierra a base de números, hay que hacerlo, ¿no? Para cualquier evento, cualquier construcción, números digamos, ecuaciones, para saber las medidas, la altura, la profundidad, el peso, etcétera. Bueno, pues hay cosas en la Biblia, voy a leer algunas, hay tantas, que la gente los puede leer muchas veces y no le da mucho sentido, no lo entiendo, no sé para pensar. Pero si oras a Dios, Dios mío, dame sabiduría, que quiero entender esto, te la da. Y en ese momento empiezas a meditar, ya dices, ya ahora caigo, ahora ¿por qué? Dios te la da, pero se tienes que pedir. Entonces voy a leer 3 o 4 casos de los muchos que hay, para que veas que hay cosas que la ha leído mucha gente y ni idea. Por ejemplo, uno de los muchos detalles, vamos a ver. Espérate. Hay un caso interesante, fíjese, de los muchos. Estaría horas hablando de uno y el otro y tal. Pero vean lo más importante. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, es lo que habla de los reyes de Israel, ¿no? De la historia del pueblo de Israel antiguo. En el capítulo 2, versículo 11, fíjese, yo voy a leerlo. El lector, ahora que empieza a leer este texto, yo lo voy a leer, podría pensar, bueno, qué cosa más rara. Y eso no entendería. Lo leería, pero si tú empiezas y escudriñas y pides, lo llegas, ahora caigo. Mira, por ejemplo, lo voy a leer. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 dice, y aconteció que mientras ellos iban, Elías y un profeta, siempre iban de 2 en 2, los profetas de Israel, llevaban un montón de rayas, ¿no? Que los judíos lo veían, eso es un profeta. Entonces iban 2, Elías y Eliseo, o Elías y Huejatí, llevaban 2 siempre. Si uno caía enfermo, no podía, el otro continuar la obra que Dios le había dado, de profetizar que esto va a pasar, que hacer esto, hacer lo otro, al pueblo. Bueno, y leo 2.11, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que mientras ellos iban hablando al andar, pues mire, un carro de guerra de fuego, de caballos de fuego, y estos procedieron a hacer una separación entre los dos. Y Elías
fue ascendido a los cielos en la tempestad del viento. Hasta ahí, por ejemplo. ¿Qué ha leído uno? ¿Qué ha entendido? Muy lógico. Empiezan a pensar, pero no llega al conjunto. Dice, sí, pues que ha venido un carro de fuego. ¿Pero qué era un carro entonces? Con caballos. No había aviones, ¿verdad? En tiempo de Israel no había. Pero un carro de fuego significa algo impulsado por fuego. No por caballos, ni por esclavos, ni fuego. Y el escritor que vio aquello, vio que aparecía del cielo un carro que sería algo para montar y viajar. Y entonces se despidió Elías, le dio el manto, que era para que lo llevara el Urací, se llamaba el otro profeta, se despidió de él, no le dijo dónde iba, sino que montó en el carro de fuego, cerró la puerta y lo elevó y desapareció entre el viento y el espacio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Te lo explicaré ahora. Pero cualquiera que lo lea pensará, bueno, pues que se lo ha llevado un carro de fuego. Pero ¿y ese carro de fuego de dónde viene? ¿Quién lo vio? Que hacia allí, hace miles de años, un carro de fuego que volaba. ¿Ves cómo ya empieza a dar un toque en el cerebro? Pues es verdad, detalle. Y uno ya empieza a pensar. Y sigue más. Elías, se llamaba. Pero voy a leer otro texto, más atrás todavía, de la desaparición de quién. Yo lo sé, de Moisés. Bueno, a ver si lo encuentro y lo leo. Bueno, Moisés fue el líder, ya conocemos, por no dar el relato completo, de que cogió Dios, Jehová Dios, desde el monte Sinaí, que ya saben el relato, por cortarlo, ¿no? Que vio una zarza ardiente, Moisés en un monte, allí en el monte Sinaí. Esa zarza seguía ardiendo, le extrañaba, porque hace un árbol ardiendo, día por la noche seguía ardiendo, y ya por curiosidad subió Moisés, que entonces era pastor. En Israel era otra cosa, había sido adoptado por la hija de un faraón, pero luego defendió a los israelitas y tuvo que huir de Egipto, porque si no le hubieran matado a él, por ayudar a los esclavos. Entonces los hebreos eran esclavos, para hacer no pirámides, sino ladrillitos de barro y paja. Quédense con el cante. Bueno, pues Moisés huyó y fue allí y se hizo pastor de ovejas, huyendo de Egipto, ¿no? Y vio la zarza ardiente. Y la zarza ardiente, pues dice que subió allí y no se apaga esto. Y dice, no, y vio que seguía ardiendo y el fuego seguía ahí. Y entonces oyó la voz de Dios, ¿verdad? Oyó la voz de Dios. Entonces Dios le dijo que fuera al faraón y que soltara a faraón libre a todos los israelitas, que habían estado esclavos 400 años, de esclavos, haciendo trabajo para los israelitas de esclavos, sin paga ni nada. Y entonces le dijo, cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, sí, voy, pero que faraón, ¿qué le digo yo? ¿Quién me ha mandado? ¿Que para qué? Y Dios le dice, dile que Jehová, ese es mi nombre hasta tiempo indefinido, te ha mandado. Y que suelte a los israelitas, si no, me encargaré de arruinar todo Egipto. Efectivamente, ya pasó aquello que fue Moisés a Faraón. Habló, me ha dicho Dios que soltéis libre a todos los israelitas. Y Faraón con todo ese orgullo, ¿quiénes son el Dios ese? ¿Con qué voy a soltar yo a los esclavos de tal? Con soberbia, como siempre. Y entonces Moisés le dijo, pues si no haces esto, Dios te va a traer plagas y va a arruinar todo tu imperio. ¿Y quién es ese Jehová? ¿Quién? El Dios de Israel. No voy a soltar a nadie, pero empezó una serie de plagas que cogió Dios, un primer milagro, el río Nilo, sangre. No era agua ya, los peces no podían vivir en sangre, ahogados todos los peces, y oliendo eso ya una peste de peces muertos. Y luego ranas, por todos sitios, ranas, claro, la sangre hizo que salían huevos de rana y se multiplicaban. Y luego piojos. Y luego, bueno, empezó una serie de plagas, morían los animales, y al final los primogénitos de los egipcios morían todos. El primero que había nacido en una familia moría. O sea, y ya se asustó ya el faraón, no, libre, que vaya. Y ya todo el mundo dice, déjalo libre que nos matamos aquí todos. Detalle de que Moisés vio una zarza ardiente. Voy a hablar de Moisés, ahora, antes de Elías. Ahora queda en el aire, desapareció con un carro de fuego, ¿no? Y ahora Moisés.
Bueno, Moisés habló, hizo el trabajo, luego Dios le empleó a Moisés, todos los egipcios llenos de miedo, que se vayan los israelitas, que morimos todos, que vayan. Y ya pues, le pararon y todo, bueno, que se vayan contentos. Y regalaban oro a los israelitas como regalo. Iros contentos, que Dios os bendiga. No, pero ya con miedo, porque sabía que la próxima plaga, todos los egipcios muertos. Y entonces ya Moisés, venga, saluda, vámonos, hacia camino hacia la tierra prometida, que Dios había prometido a Abraham muchos siglos antes. Y entonces los regalaron oro y tal, y plata, y fueran contentos, ¿no? Y bueno, ya saben el relato más tarde, que el Mar Rojo, que no podían pasar los israelitas, y venían los egipcios, porque además Dios lo hizo aposta, que cuando se fueron los israelitas libres, 2 millones de israelitas, ¿no? Y llevaban animales, y caballos, y burros, de todo. Era una muchedumbre que duraba horas un paseo de aquellos millones. Y llegaron al Mar Rojo, y estaba el mar. Entonces ya, lo digo muy cortando, relatando el relato muy corto para que no se alargue mucho. Entonces dice que el mar se asustaron. ¡Ay, Moisés, nos has traído aquí! ¿Y ahora qué hacemos? Y ya, Dios dice en la Biblia que Dios puso terco al faraón. Dios, no el faraón, Dios. Para que se persiguiera a los israelitas, porque Dios tenía su plan. Entonces el faraón dice que Dios, lo dice en la Biblia, el apóstol Pablo lo escribe en Hechos de los Apóstoles después, que Dios puso, ¿y para qué soltáis a los israelitas? ¿Qué van a decir las poblaciones que nos conozcan? Que no te puedo sostener ni esclavos siquiera. ¿Qué clase No, a por eso. Señor, ¿qué tal los militares? No, a por eso, a matarlos, a traerlos aquí otra vez. Y dicen que, claro, iban andando de todo el ejército detrás de los israelitas, y el Mar Rojo por impedía pasar. Bueno, ya saben que entonces ya los israelitas empezaron a protestar. ¡Ay, Moisés, nos ha traído aquí! ¿Y qué hacemos ahora? Vienen ahí los egipcios, nos van a matar a todos. ¿Por qué nos ha traído aquí? Ahora no podemos pasar. Y dice que Dios le dijo a Moisés, coge tu vara, una vara que llevaba un callado, que era una representación de jefe, ¿no? De una tribu o de un país. Y cogía la vara y tocó la vara el mar Rojo, y ya saben el relato, el mar se abrió, como dejando un espacio en seco, a izquierda y derecha 2 columnas de agua, y los israelitas vieron el milagro, venga, hacia la tierra prometida, y entraron por el mar seco todos, con los caballos, los niños, los animales que llevaban. Pero mientras tanto, los egipcios se iban mirando, y asustados, mira, fíjate, el mar se ha abierto. Y le decían los militares al faraón, vámonos de aquí, que es el dedo de Dios, no, vámonos, que no matan. No, a por ellos, porque dice que Dios le puso terco al faraón, le dice terco hasta la muerte, que no, estos son nuestros esclavos, aquí los matamos a todos. Y bueno, pues ya pasaron los israelitas, y en la otra parte de la tierra, cuando ya estaban en seguridad, pasando por el Mar Rojo, pero seco, hizo como una franja en seca, a izquierda y derecha, con una de agua. Y cuando ya están en seco, le dijo Moisés a los israelitas, mira, esto que nos han maltratado tantos siglos, nos han esclavizado, ahora veréis cómo termina. Entonces dice que Dios quitó esa columna de fuego que no podían seguir adelante los egipcios, y se desapareció. Entonces vieron los egipcios, ya está, ya tenemos el camino. Y ellos querían también los egipcios pasar por la zona que estaba seca, que habían secado, en medio del Mar Rojo. Y efectivamente Dios en la trampa, y pasaron todos los israelitas, faraón, con los caballos, son nuestros, matarlos a todos. Y cuando estuvieron en el centro del mar, Dios juntó otra vez las dos aguas, todos los israelitas, todos los egipcios muertos, ahogados. No quedó ni uno, ni faraón ni nada. Pero el detalle es Moisés. Moisés cumplió como mensajero de Dios, profeta de Dios, para salvar a los israelitas de Egipto, pero un detalle, ahora hablo de Moisés, es el detalle que estoy contando, es un relato de cosas que la gente puede leer y no entender nunca. Y yo le voy a explicar. Bueno, pues dice la Biblia, en su encuentro, Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Cumplió su misión, a veces Dios se enfadó con él, porque en un relato, claro, lógico, era imperfecto, era muy bueno, pero que Moisés, cuando tenían a los israelitas siempre quejándose, hambre, danos agua, estamos en el desierto, nos vamos a morir, siempre protestando. Los israelitas, judíos, siempre protestando. Y entonces Dios le dijo a Moisés, toca una piedra cualquiera con tu vara, y se convertirá en un torrente de agua. Y efectivamente, Moisés tocó. Y en uno de los casos salía agua, y todo, había millones de israelitas, y luego caballos, y animales, y aves, y burros, tenían que beber todo. Y los dio de beber. Pero en uno de los casos, que es el caso, Dios se enfadó un poco con Moisés, que protestaban de nuevo. Y otra vez, a poco tiempo, agua, damos agua, nos vamos a ahogar aquí, nos vamos a morir, vámonos otra vez a Egipto, pero que nos ha traído aquí a morir de sed.
siempre protestaban, siempre. Y ya Moisés ya estaba hasta el gorro de las protestas de los judíos, y ya en unos momentos no lo hizo aposta, sino Moisés perdió la cabeza porque ya estaba harto de escuchar las monsergas y los gritos, y ya cogió la vara y como le había dicho Dios anteriormente, toca con tu vara una piedra y se convirtió, sale un chorro de agua grande. Y ya Moisés, sin más preámbulo, está, Moisés, vamos a Egipto, vamos a morir de sed, estamos en el desierto. Y ya dice, y ya cogió a Moisés, sin esperar más, porque tenía que haber preguntado a Dios, ¿qué hago ahora? Pero no preguntó, ya estaba harto el hombre, hasta las narices, y cogió su vara y cogió una piedra, que había ahí otras piedras. ¡Toma, malditos! ¡Yo voy a dar agua! Y salió agua. Pero a Dios le enfadó por el hecho de que Moisés tenía que haber dicho, Jehová Dios, el Dios de Israel os dará agua. Pero él estaba, el hombre, harto de ellos, de las protestas, se perdió la cabeza y se adjudicó el milagro o el poder de él. Tenía que haber dicho, Dios os va a dar agua, como lo hizo al principio. Bueno, por aquella razón simple, y Dios le quería a Moisés mucho, pero se enfadó un poco con él. Y dice que al final, cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, que la veían de lejos, que Dios mandó Moisés espías a Josué, ir a espiar a ver la tierra como es. Y mandó a varias gente de los israelitas con caballos por la noche y hacer un plano de cómo es la tierra, en qué parte hay mucha agua, hay casas, porque son muchos israelitas, pues hay que ocupar aquello. Y la gente que vivía en esa tierra iban a servir de esclavos para los israelitas, de criados gratis. Entonces iban por la noche los esclavos, ¿no? Y miraban en tal zona, que había un planito, tal zona, tantos kilómetros, hay 20 casas, por ejemplo, y hay huertas, hay viñas, en tal sitio hay olivos, y hacían un plano de un espacio limitado para meter miles y miles de israelitas que iban a ocupar aquellos sitios, y la gente que vivía en esa casa le decían, salid de aquí, le decían los enviados de Moisés con Josué a la cabeza, salid, venga fuera, ahí, paraos ahí. Y todos los dueños de aquellas casas que habían construido ellos, pues afuera. Entonces cogían, le decían, ahora van a entrar aquí gente, van a venir gente, pues iba el mensajero a Moisés, pues tantas casas, tantas viviendas, tanto espacio de terreno, tal. Bueno, ¿cuánta gente podemos mandar ahí ahora de momento? Mándalos 300, por ejemplo, venga, 300, para allí. Entonces le decía a Josué a los que vivían en aquellas casas, ahora van a entrar aquí gente de nosotros, nuestro pueblo, el pueblo de Dios, y vosotros de criados para ellos, y el que no quiera de criado, a matarle. Y todos los tíos atemorizados, nos van a quitar la casa y de criado. Y si alguno protesta, morirá. Y claro, los tíos ya asustados, bueno, y entraban los israelitas allí y ocupaban la casa. Bueno, esta casa tiene cinco habitaciones. A ver, ¿quién tiene 5 niños? No, venga, aquí, esa es para ti. Y hacían un planito, un contratito, esta es tu casa, el nombre tuyo es Marta. Pero un detalle interesante, hablando de los detalles que la gente no puede pensar. Son detalles que hay que pensar el todo. Como Dios piensa en todo. Dios piensa en todo. Cuando Dios hizo la tierra, el universo, pensó en todo. ¿El qué todo? El pasado, su creación, el presente, lo que sucedería, y el futuro, lo que sucederá. Dios ve las 3 dimensiones. Dios no es un hombre. Y incluso ingenieros, cuando hacen un puente, cuando hacen una cosa, ven el futuro. Si hay una riada, ¿qué podemos hacer para desviar el río? Piensan en 3 dimensiones. Nosotros pocas veces, pero Dios pensó en 3 dimensiones. Pasado, presente y futuro. Entonces sabían los israelitas que ella sería su tierra. Pero hay cosas interesantes sobre Moisés. Mandó a Josué como ayudante suyo. ¿Y Moisés? La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5. Fíjense, es un detalle que ahora van a entender, que nunca lo habrán leído en ningún sitio, pero yo lo voy a explicar. 34 de Deuteronomio, capítulo, versículo 5. Después de esto, Moisés, el siervo de Jehová, murió allí en la tierra de Moab por orden de Jehová. Y él procedió a enterrarlo en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y nadie ha llegado a conocer su sepulcro hasta el día de hoy. Detalle. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó? Ya mandó antes de eso a Josué como líder. Pero Moisés vivía allí. Estaba allí en el monte Sinaí, viendo al pueblo, y Dios, Moisés dijo a Dios, por favor déjame ver la tierra. Porque le dijo, tú no vas a entrar por aquello, por un acto de pérdida de cabeza, porque eso le pasa a todo el mundo, a mí y a cualquiera.
Y entonces no le mató, no, sino sencillamente le dijo, por esto de soberbia no. Pero no obstante, le hizo Moisés a Dios, déjame por lo menos ver la tierra, que yo vea cómo entra en el pueblo, una alegría que ya le he traído hasta aquí, venga, lo verás. Entonces subieron encima del monte, Moisés, y vio el pueblo, iban pum pum, las masas, según, porque iban entrando en poblaciones que habían visto los espías y habían anotado, aquí tantas casas, aquí tantas, aquí hay huertas, aquí no, aquí hay agua. Y entraban. Bien, he leído el texto. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó? Murió. Lo dice aquí. En Deuteronomio 34, 5 y 6. Lo leo otra vez. Dese cuenta el detalle, ¿eh? Que cuando uno lo lee, no piensa. Piensa. Y luego te das cuenta de algo en una vez que no es. 34, Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y 6. Lo leo otra vez. Después de eso, Moisés, el siervo de Jehová, murió allí, en la tierra de Moab, por orden de Jehová. Y él, Jehová, procedió a enterrarlo en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y nadie ha llegado a conocer su sepulcro hasta el día de hoy. ¿Qué he leído aquí? Que murió, que le dejó ver en la tierra, en los israelitas, y Dios murió. Y Dios procedió a enterrarlo en una zona. Y han buscado, después de aquello, mucha gente, ¿dónde está Moisés? Lo ha enterrado Dios. ¿Pero dónde? Y no encontraron nunca. Algún día lo encontrarán. El sepulcro de Moisés. Pero, ¿qué pasó con Moisés? ¿Murió? ¿Qué pasó con Elías? ¿Desapareció? Pues, ahora voy a leer algo que va a dar una luz muy grande a qué pasó con Moisés, qué pasó con Elías el profeta. Verá que esto, en la Biblia, está aquí. Si lo lees con talento y oración y pidiendo dinero, dame sabiduría para entender, lo entiendes. En el libro de Mateo, estos son miles de años después, de Moisés, del monte Sinaí, aquello, hasta Jesucristo, pues ya ves. Y dice un relato interesante, que lo voy a leer, y ahora la luz se va a encender, va a decir, sí, anda, pues es verdad. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Vamos a ver, hasta ahí. Presten atención. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos. Estuvieron solos en una montaña. Jesús, Pedro, Santiago. Testigos oculares que estaban con él, que lo vieran y los que vieran luego. Y fue Jesucristo transfigurado, o sea, cambiado por su cuerpo, brillante, ¿no? Delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, habla de Jesucristo, y sus prendas de vestir, las de Jesucristo, exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Y ahora presten atención que dice al final. Y miren, se le aparecieron a Jesús Moisés y Elías que conversaban con él. Un detalle. Si eso pasó miles de años después, pero no dice la Biblia que Moisés había muerto y lo enterró Dios. No dice que Elías desapareció, un carro de fuego, una nave, vamos a poner un avión, un ovni. Montó, cerró. ¿Qué pasó? Miles de años aparecen los dos. ¿No había muerto? ¿Y el otro dónde fue? Moisés tenía ilusión, como Abraham y otros, de ver la promesa de que llegaría el Mesías, que liberaría al pueblo de Dios, Israel entonces, y al mundo entero. El Mesías, Jesucristo. El liberar de la muerte, la enfermedad, el dolor, la angustia, la guerra, liberar al mundo. Y Elías era un profeta que representaba también la liberación, porque era un profeta de Dios, que en aquellos tiempos el profeta era como una luz de Dios hacia el pueblo. Era el que daba mensajes de Dios como persona indicada para que, mira, esta batalla o este lugar, vamos a conquistar aquello, hay que cambiar el pueblo a otro sitio, que haya más agua, cosas así. Profetizar, de que hagan esto, que Dios está con nosotros, y a veces profetizaban de batallas. Por ejemplo, así a modo de cosas que tampoco la gente se entera mucho. Cuando llevaban la batalla de Israel, pero eso fue después de aquello de Elías y eso, ¿a qué había pasado en Israel?
que ya habían ocupado aquella tierra prometida. ¿Y qué más? Pues que Dios hizo que se hiciera una obra majestuosa para la adoración del pueblo de Dios. ¿Y cuál era? Un templo, el templo de Salomón. Un templo que quería hacer David, el padre de Salomón. Y Dios le dijo, es bueno que tú lo hagas, pero mejor que lo haga tu hijo, porque tú, David, eres un rey de guerra. Había sido el que mató a Goliat con una piedra, muy valiente, que todos cobardes no querían luchar con Goliat, le daba miedo un gigante, y David, un pequeño pastorcillo, ¡pum!, con una piedra sin hacha ni nada, le partió, le dio una piedra en la frente y le cortó la cabeza y ganó una batalla aquel día, porque se envalentonó a todo el pueblo de Israel y todos contra los filisteos y acabaron con todos. Bueno, pues hizo un templo. David quería agradecer a Dios que le había hecho rey por esa valentía, porque los demás cobardes, nadie quería luchar con Goliat, un gigante filisteo que insultaba a Dios. ¿Dónde está vuestro Dios, Jehová? Y decía a los filisteos, a los israelitas, ese gigante Goliat, si alguno de vosotros lucha contra mí y me mata, todos los filisteos seremos vuestros esclavos, pero si yo le mato a él, todos vosotros nuestros esclavos. Y no se atrevía nadie, todo cobarde, todo escondido. El rey Saúl, que era muy alto, no, le daba miedo, un tío gigante con una coraza y un escudo, nadie. Y David, que era un jovencete, era pastorcillo, era joven, tenía 17 años, y estaba con su ovejilla, pues tenía varios hermanos, y había oído aquello. ¿Qué ha pasado, Farita? Y le ha contado a los hermanos que hay un gigante ahí, muy grande, de filisteo, que está insultando a Dios. ¿De dónde está el Jehová? Etc. Y dice que si uno lucha con él y le mata, serán ellos nuestros esclavos. Y si él mata a nuestro, que mandemos nosotros, nosotros su esclavo, tal, eso. ¿Y qué habéis hecho? Le decía David. Nada, nadie se atrevió. ¿Cómo nadie se atrevió? Y David se enfureció. Pero hombre, no tenemos a Dios. Sí, pero nadie se atreve. El rey Saúl es muy alto, pero y dice que no, que es demasiada bestia aquel tío. Y David dijo, yo voy. Pero ¿dónde vas? Y los hermanos, que tenía varios hermanos. Pero tú no eres guerrero, tú no sabes. Da igual, ha insultado a Jehová, yo voy a defender. Pero David, no seas tonto, que tú sabes lo que es eso. Nada. Y se presentó ante el rey Saúl, y Saúl también le vio. ¿Pero tú qué vas a hacer? Yo quiero luchar, ha insultado a Jehová, a nuestro Dios. ¿Y cómo permitís eso? Pero que, mira, lo grande que es eso. Que yo lucho, pero tú no entiendes de guerra, da igual. Bueno, venga, ponle una coraza, que me va a matar igual. Da igual, que me mate. Pero yo lucho y tal. Yo muy valiente, el jovencete. Entonces, pues una coraza y pesaba mucho, claro. No había visión militar nunca, era pastorcillo, ¿no? Y dice, no, quitarme esto. Pero no, sin coraza ni nada. No ves que te va a matar. Por lo menos por si te da una espada o algo. No, yo sin nada. Entonces, ¿cómo vas a luchar con él? ¿Con las manos? No, tengo aquí una onda, que era pastorcillo. Y unas piedras ya, unas piedras con un gigante, ¿tú sabes lo que es eso? Y el gigante que estaba viendo aquello se reía, ¿no? Y decía al gigante, sí, vienes a mí con una onda de un perro. Venga, ven aquí, verás cómo te corto la cabeza. Y cogió David 5 piedrecitas, pequeñitas, ¿no? Y estaba con la onda, me miraba al Goliat y le decía a David, oye, no, espérate, voy para allá. Y cogió unas piedrecitas, 5 piedrecitas, las metió en el cinturón y cogió una en la onda. Y el Goliat, burlándose, vienes a mí como un perro, ven para acá, ahora te voy a cortar la cabeza. Y entonces David, yo a ti te voy a cortar la cabeza hoy, y los pájaros te comerán los ojos. Sí, ven. Y cogió una onda, ¡pum!, en la frente. Era pastor, tenía experiencia. Entonces las ondas, como hay muchos pastores, se empleaba para una oveja, se iba del rebaño, porque había comida en otro sitio, y el pastorcillo, con una piedra, le tiraba a la oveja, le daba un poquito, la oveja se volvía, se entendía que se había despistado y volvía al rebaño. Y mató a Goliat. En total, Goliat cayó muerto y le cortó la cabeza a Goliat, ¡bum!, con su propia espada. Y entonces el pueblo, los filisteos huyeron corriendo, con miedo. Si este tío va a matar al gigante, estos nos matan a todos aquí. Entonces los israelitas se envalentonaron y se hicieron valientes. Pues vamos a matar a los filisteos. Esto ahora es. Y una batalla ganaron allí. Los filisteos acobardados, huyendo, corriendo. Y David le hizo Dios rey, porque era valiente, era un hombre que le daba igual, hubiera muerto, pero defendía el nombre de Jehová por todas las horas. Y entonces, David, ya hecho ya rey, era muy mujeriego también, pero bueno, es otra historia. Y entonces que se estaba durmiendo y Dios le habló en un sueño. Claro, Dios no le puede hablar directamente. Como decía Dios a Moisés, cuando Moisés le dijo,
puedo verte, que nadie puede verme a mí y seguir vivo, como diciendo, está en el poder de Dios, que es como mirar al sol fijamente 24 horas y te quema los ojos. No, no, no puedes verme, pero escuchar mi voz y tal. Entonces David, en un sueño, Dios le dijo, bien David, has hecho un buen trabajo, en un sueño, ¿no? Bueno, dime, a ver, dime qué quieres que haga por ti. Entonces, lo único que David, yo, pues mira, un templo, quiero hacer un templo porque es inconcebible que llevaban el arca de la alianza, los israelitas, que había hecho Moisés en el monte Sinaí, y la llevaban a una tienda de campaña, no había templo entonces. El pueblo de Israel no era pueblo entonces, era un descendiente de Abraham todos, pero esparcidos en varias tribus y tal, y se unificaron en un pueblo, el pueblo de Israel. Y el arca de la alianza la llevaban los levitas, que eran los sacerdotes del pueblo de Dios, con varales, no la podían tocar ni ver. Llevaban una lona azul, tapa del arca y la llevaban. Y en las batallas de Israel sacaban el arca nada más, el arca. No había templo. El arca la metían en una tienda de campaña, artificial, de lonas y esto tal. Y en las batallas de Israel, pues sacaban los levitas el arca y lo único que tenían que hacer en los levitas llevar con el pueblo delante, el pueblo con los hombres con a caballo, para luchar contra los enemigos de Israel. Y sacaban el arca y le ponían a la cabeza del pueblo. Y le decía a Dios, ahora venga, las mujeres y esto, que canten. Eran cánticos de los salmos, de la Biblia, cánticos a Dios, alabanza a Dios. Y cantaban en voz, todas las chicas, los chicos. Y entonces, en ese momento que empezaban los filisteos y aquellos, se reían, mira, están cantando su propia muerte, ahora son nuestros. Y sí, bueno, y el arca no hacía nada, la dejaban allí en medio, delante del pueblo, los levitas estos cantando, alabanzas a Dios, y en el momento que avanzaban los enemigos, los filisteos, cananeos, jebuseos, aquellos, y salía del arca una celú, y todos muertos, caían todos muertos los enemigos. Y cogían los israelitas, después de cantar, dando gracias a Dios, cogían de los cadáveres las espadas, las monedas o los zapatos, lo que fuera de útil, y dejaban ahí los cadáveres en el desierto y ya se la apañarán. Y digo esto porque David quería hacer un arca, y Dios, perdón, un templo. Y Dios decía, Señor, déjame hacer un templo para el arca, para que no vaya en una tienda de campaña. Y yo vivo en un palacio, Señor, y yo soy nadie. Y tú, el Dios de Israel, el Dios del mundo, en una tienda de campaña, porque Dios se representaba por medio del arca de la alianza y hablaba por medio del arca a la gente, a los sacerdotes y eso, leyes nuevas y cosas así. Entonces Dios le dijo, no, que le haga tu hijo, Salomón. Tú eres un hombre de guerra, es necesario el pueblo que tú seas un rey, como eres competente, valiente, tú. Pero tu hijo, que haga el templo. Entonces David le dijo a Salomón, tú vas a hacer el templo. Ah, pues bien. Busca asesores, arquitectos, que sea un templo grandioso, todo forrado con oro, con piedras bonitas, en fin, algo digno, porque van a venir todo el mundo al templo este. Era el templo, entonces, la representación del pueblo de Dios. Y dentro estaba el arca de la alianza. Y la metían allí. En total, que ya hizo el templo, Salomón. Entonces dice que en un sueño, pues nadie puede ver a Dios y seguir vivo, lógico, los de energía que quemaba, ahí no podía nada. Entonces, en un sueño sí podía hablar con las personas, hablaba con los profetas, hablaba con Jesucristo, con todo. Entonces, en un sueño le dijo a Salomón, me has hecho un templo muy bonito. Muy bien, Salomón, en un sueño. Y Salomón, ay, Señor, Jehová, he hecho lo que he podido, me lo ha mandado mi padre, está muy bien, me alegro que todo el mundo vaya a acudir a oír la ley, tu ley. Y dice, bien, Salomón, pero dime una cosa, Salomón, dime, ¿qué quieres que te dé? Quiero regalarte algo. No, no me debes nada, si nosotros estamos en deuda, pero yo quiero hacerte. A ver, te voy a decir, ¿qué quieres que te dé? Muchas riquezas. O mejor que te dé largos años de vida. O quizás quieres que te dé poder sobre tus enemigos, que todas las batallas las ganes. Dice, a ver, ¿qué quieres? Y entonces Salomón en sueño le dice, mira, Señor Jehová, muchas gracias por los ofrecimientos que me haces, yo no merezco nada. Pero una cosa le voy a pedir, gracias por esos regalos, pero mejor prefiero otra cosa, dime que me des sabiduría, que me des mucha inteligencia para yo poder con rectitud gobernar a tu pueblo, para hacer las cosas bien, correctas, para no, digamos, ensalzarme o desprestigiarte o hacer cosas. Y eso, entonces dice, sí,
le dije en el sueño, le Salomón, pues te daré lo que tú pides, sabiduría, vas a ser el más sabio de la tierra. Y adicionalmente, por tu humildad, te daré también el más rico de la tierra. Y te daré también poder sobre tus enemigos y largos años de vida. Y Salomón llegó a ser un rey el más sabio de la tierra, después de Jesucristo, ¿se entiende? ¿Se entiende? Y digo estos relatos porque hay muchas cosas en la Biblia, muchas. He leído lo más esencial, ¿no? Muchas cosas que la gente no podía entender nunca. ¿Por qué? Porque son cosas, ahora explicaré al final la técnica, como yo dije al principio, es de entender en qué mundo vivimos, en qué tiempo vivimos, quién nos ha hecho, con qué fin, qué es el universo, quién hizo el universo, con qué fin, quién controla todo. Y cuando ya entiendes eso, puedes llegar a entender cosas que hemos leído algunas y las entiendes claramente. El por qué han sucedido esto, qué milagro era ese y con qué fin. Por ejemplo, vamos a ver, voy a leer una vez más un texto interesante, si lo encuentro, y a veces me es difícil, pero lo voy a intentar. Vamos a ver si lo encuentro. Porque es un texto muy interesante. Y lo siguiente. Bien. Bien. Aquí está. Vamos a ver si lo gasto bien. Bueno, es un detalle muy interesante. Lo que voy a leer ahora parecerá a unas personas ciencia ficción, de nuevo, pero está en la Biblia. Y los que lo leen no lo entienden, no lo pueden entender. Lo leen, pero piensan que bueno, esto es una parafraria de algún profeta que dijo algo raro, tal, que no tiene sentido. No. Al final, de lo que he leído, de las obras que hizo Moisés, el Monte Sinaí, el Arca de la Alianza, toda aquella cosa, tendrá más sentido lo que voy a decir ahora cuando lo entiendan. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 7, voy a leerlo. Y ten en cuenta que lo que mucha gente habrá leído esto no ha entendido nada. No ha entendido, sí, lo ha leído, pero ¿cuál es el fin? ¿Qué significa esto? Parece abstracto, no lo es. Jueces, el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 7. Por consiguiente, los 5 hombres que eran los espías que mandó Josué hacia la tierra prometida, para ver la tierra. 5 hombres. Bueno, y que dijo hacer planitos para ver en cada zona qué agua hay, si hay viñas, si hay casas, cuántas casas, para que el pueblo fuera no a la desbandada, cada uno a donde quiera, no, sino bueno, en esta casa hay 20 casas, a ver, 20 familias que tengan hijos, venga allí, a aquella zona, y le daban un planito y ahora. Y ahora dar cuenta que cuando entraron los espías para ver aquella zona que le había mandado Moisés y Josué, ¿qué hallaron allí? Que quedó un poco extrañado, en la tierra aquella que era para ellos, para los israelitas. Jueces 18:7 dice, por consiguiente, los 5 hombres, los que mandaron los espías hacia la tierra, siguieron adelante y llegaron a Lais, que era una zona allí de la tierra prometida. Y vieron que la gente que estaba en ella, en esa ciudad, moraba confiada en sí misma, conforme a la costumbre de los sidonios, tranquila y sin recelo, sin miedo. Y no había ningún conquistador opresivo que anduviera molestando cosa alguna en el país, mientras ellos se hallaban muy lejos de los sidonios. Y ahora, ojo, que termina la frase, lo que habían visto aquella gente, y termina, y no tenían nada que ver con la humanidad. Vieron gente tranquila, gente educada, gente respetada, gente fuerte, gente muy modernizada, muy bien, en paz, pero que no tenían nada que ver con la humanidad. Dicho de otro modo, que no eran humanos. Entonces, ¿quién estaba allí? Pero por si fuera poco, lo repite de nuevo. Lo repite de nuevo. ¿Por qué lo repite de nuevo? Porque cuando en una cosa, en la Biblia, se repite 2 veces,
es que es cierto. Es como asegurarte que lo que hay ahí es real. Y así muchas veces hay cosas que se repiten 2 veces y es porque si quiere confirmar que lo que vieron los espías, lo que vieron allí, era real. No era un sueño o una imaginación. Vamos, he leído 18:7, ¿verdad? Que no tenía nada que ver con la humanidad. Ese texto lo he leído, ¿verdad? Pero otra vez he dicho, se repite en la Biblia 2 veces algo para justificar que está cierto. Que no ha sido una frase que se le escapó, que era otro sentido, no. El juez de 18:7, que vieron gente allí, pacífica, honrada, elegante, moderna, que no tenía nada que ver con la humanidad. Gente que ya estaba allí preparada para la llegada de los israelitas. Entonces, 28, el mismo capítulo, pero unos versículos después. Y cuando una cosa se repite 2 veces, es clavado. No es un error de cálculo de gramatical. 18:28, el mismo escritor vuelve a escribir. Y no hubo libertador porque estaban lejos de Sidón y ellos no tenían nada que ver en absoluto con la humanidad y estaban en la llanura baja que pertenecía a Bet Peor. Repite 2 veces que no tenían nada que ver con la humanidad. ¿Por qué 2 veces? Es como decir, bueno, pues estuvimos allí y hacía un solecito muy bueno y comimos y poco me sigo, bueno, y estuvimos allí y hacía el sol y comimos. Y dice, bueno, pues, ¿será que se ha equivocado? No, no. Que repite algo muy esencial porque en un día futuro esto será un objeto de estudio a escala mundial. Esta frase. Gente que vivieron hace miles de años que no eran humanos, pero que estaban protegiendo una tierra. Era para los israelitas. Hay cosas en la Biblia, he leído al principio, que son tan misteriosas, pero que con la ayuda de Dios las puedes entender. Ahora voy a explicar ya a grosso modo, muy grosso modo, porque llevaría horas hablando. El día que pueda hablar en algún medio televisivo y hablaré de mis descubrimientos sensacionales, necesitaré horas para cualquier tema. Porque serán detalle con detalle, lo que pasó, lo que no pasó, quién estuvo, cuándo estuvo, quién lo hizo, por qué lo hizo, dónde está el que lo hizo. Habría que hablar. Y con medios televisivos, con pancartas o fotografías detrás, que vaya explicando lo que yo voy relatando. Pero eso llegará también. Ahora voy a explicar detalles. ¿Por qué? ¿Qué hacían allí con Jesucristo, Moisés y Elías? Se supone que Moisés murió y dice la Biblia que Dios lo enterró en una zona allí cerca de la tierra prometida. Y Elías, que vino un carro de fuego, digamos, dicho en términos muy modernos, un ovni, se para, se despide del profeta Elías, del profeta Hueja que se llamaba, le da el manto suyo, monta en el carro y se lo lleva en el aire. ¿Puede alguna persona pensar, bueno, pero eso a lo mejor se lo lleva al cielo? Dice la Biblia que en el cielo no entra carne y sangre, no entran humanos, es energía. Un ángel es energía, Dios es energía, no un humano, no es ningún planeta, no es ninguna zona que haya árboles, que haya no. Y un humano, carne y sangre, dice el bien, no entra en el cielo. ¿Por qué? Porque allí no. Es como decir, un humano no entra en un fogón lleno de fuego, porque se quemaría. Hay misterios muy interesantes. Y ahora voy a explicar en muy pocas palabras, muy pocas, que lo va a entender todo el mundo. Nosotros, los humanos, estamos hechos, ¿para qué? ¿Para morir? Cuando Dios hizo a Adán dijo, y ahora vais a morir, si sois bueno vais a vivir un poquito más. No, estamos hechos para vivir para siempre. Dios le puso un mandato a Adán y a Eva, uno solo, muy simple. Le dio un jardín para que vivieran allí, que había 4 ríos de agua, árboles de todo tipo, eran vegetarianos, animales y personas, claro. Y le dio un mandato, tener hijos, multiplicados, llenar la tierra y tener en su gestión animales, aves y peces. Un trabajo con la inteligencia que Dios nos ha dado para tener en su gestión toda la creación. Porque da igual si grande que sea un elefante,
obedece a un hombre, muchas veces hay guías de elefantes, son hombrecillos, ¿no? O sea, en la India, o sea, y cogen un elefante gigantesco y un hombrecillo con una vara, ¡venga! Y el elefante le escucha y va detrás. Podemos nosotros tomar cualquier tipo de animal, aunque sea bestialmente grande, porque el animal obra por instinto, nosotros por inteligencia. Entonces la diferencia es que nosotros podemos controlar todo, ellos no. Ellos pueden controlar su territorio o su familia, pero no a los humanos. ¿Qué ha pasado aquí entonces? Nosotros vamos a vivir para siempre, para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, ¿por qué murieron? ¿Tenían que morir? Pues no, murieron por desobedecer a Dios y comer de un árbol que Dios le dijo que no comieran. Porque si comían, morían. El árbol del Edén, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿verdad? No tenían que comer. Era así de simple. Pero si ese árbol, que no dice de qué fruta fuera, podía ser manzana, pera o sandía, ¿verdad? Un árbol. Y Adán, en medio del Edén, que lo viera todos los días. En el Edén ahí hay lleno de árboles, pero en el medio, como un jardincito, hay un árbol. Pero Satanás, con deseo de ser el gobernante del mundo, Satanás eran ángeles, que se hicieron rebeldes. Y van a ser y están siendo destruidos ya estos ángeles. Bueno, pues quería ser el Dios, el ser adorado, tener el gozo de que los humanos y todo le sirvan a él. Que eso ya aparece en el tiempo en cosas que se va a asombrar a la gente. ¿Dónde está Satanás? ¿Qué cuerpo tenía? ¿Y cuál será su final? ¿Y dónde será su final que la tierra? Bueno, pues el asunto. ¿Por cuánto tiempo vamos a vivir? Para siempre. Dice, no, pero la gente se muere. Sí. Pero, ¿qué dice la Biblia de los que han muerto? Que volverán todos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Se han muerto miles de millones, bueno. Para Dios es pecata minuta, nada, bueno, muy bien. Y él ya sabe quiénes son miles de millones, quiénes son, dónde murieron, de qué murieron, qué edad tenían, y los volverá a traer a la vida sano, joven y fuerte, no esquelético, ni muerto, ni destrozado, ni quemado. Pero han muerto miles de millones, bueno, Dios sabe cuántos han muerto. Dice la Biblia que Dios conoce las estrellas, las galaxias. Hay billones de estrellas, pero dice que las conoce el nombre de cada una. ¿Qué mentalidad es esa? Yo no conozco ni nuestro sistema solar cuántos planetas hay. Mucha gente no lo sabe. Tenemos 12 planetas, bueno. Pero sin embargo Dios conoce billones de galaxias. Y podía estar años diciendo nombres. Esta, galaxia, planeta, tal, y luego satélite, y luego cometa y tal. Bien. Volviendo al tema esencial. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? Para siempre. ¿Qué pasa con los que han muerto? Que Dios los traerá a la vida. El Evangelio de Juan, capítulo, voy a ver si lo consigo. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Ahora, ya. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28-29. ¿Qué dice el Evangelio de Juan sobre los que han muerto? ¿Cuántos han muerto a lo largo de la historia? Miles de millones. De todas las razas, todas las tribus. ¿De qué han muerto? De viejos, de enfermos, de accidentes, de guerras, de epidemias. Han muerto. Y están enterrados. Otros se les ha quemado el cuerpo porque los han quemado. Otros se han ahogado. Se han comido algún pez o un tiburón. Han muerto. Pero para Dios, como digo yo, no están muertos, viven. Porque Dios es el creador de todas estas cosas. Y Dios puede hacer que la persona, aunque no quede nada, aparezca. Hay mucha gente que la Inquisición ha quemado vivos. Esa gentuza ha quemado a pobre gente vivo. La Santa Inquisición. Dios los trae a la vida. No quemados, sino fuertes. Ahora dice el texto, en realidad, capítulo de Juan, capítulo 5, versículo 28-29. Dice, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas, a una resurrección de vida. Los que practicaron cosas viles, a una resurrección de juicio.
O sea, buenos, malos, todos. Lo que hicieron bien, bien está. Volverán, volverán a ser ellos jóvenes, fuertes, si ya están muy viejos, jóvenes, sin pelo blanco, sin arrugas, sin debilidad física, nada. La mujer lo mismo. Y otro se quemó, vamos, exagerado, en un incendio, se quemó da igual. Vuelve a venir, perfecto. No quemado, bien. Otro se ahogó, se comió un tiburón. Bueno, viene ese señor o esa señorita perfectamente. Se lo comió un tiburón, da igual. Dios hace ese ser de nuevo, de la nada. Y es eso de los muertos, dice, para Dios dice que los no están muertos, para Dios todos viven. ¿Y por qué? Porque la muerte viene a causa de Adán y Eva, una maldición. Si Adán y Eva no hubieran comido de un árbol que Dios le dijo que no comieran, no hubiera muerto nadie. Ellos no. Y nosotros, todos descendientes de Adán y Eva, morimos por herencia, por haber cogido una enfermedad, una maldición, digamos. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para pagar esa deuda con su propia vida, una vida perfecta, que fue la primera creación que Dios hizo en los cielos, y con ello la muerte es un pago, no tenía nada ni un error ninguno, era perfecto. Pero decía, bueno, yo pago esa deuda, pido mi vida, y qué mejor una vida perfecta, el Hijo de Dios, que había creado ángeles con él y había creado maravilla y universo. Bueno, muere. 3 días después lo resucita y vuelve a estar otra vez con su Padre en los cielos. Ese pago de su muerte de Jesucristo ha valido para que Dios perdone. Adán era perfecto, metió la pata, comió un árbol, Eva también. Venga, fuera. Pero Jesucristo dice, bueno, yo soy perfecto, no he hecho nada mal, pero pago, esa culpa la pago yo. Es como, por ejemplo, una persona que ha cometido un robo, un delincuente, ¿no? Entonces esa persona se ha cogido una caja de un local con dinero y se la lleva. Y la policía, pom, pom, pom. Y entonces, es un ejemplo, ¿eh? Entonces va la policía, ¿qué ha pasado? Pues aquí hay un señor aquí que ha venido a una pistola aquí, y se ha llevado la caja. ¿Y dónde está? No sé. Y alguien le da pena porque ese ladrón es amigo suyo, pariente o un familiar. Entonces esa persona le da pena porque la policía lo ha enganchado. Sí, sabemos que le hemos cogido, que es tal. Y llega una persona con mucha piedad y le dice, mire, al juez, mire, esto lo ha hecho un delito, pero es que yo tengo pena porque es un pariente mío muy bueno y le debo muchos favores. Y la verdad es un delito, es verdad que ha hecho mal. Yo he hablado con él y el hombre se ha arrepentido, ha hecho que cometió una familia y tal, y ha tenido que hacer eso porque tiene hijos, usted compréndalo. Y bueno, yo no soy yo culpable de nada, pero quiero apreciar a mi amigo, a mi pariente. ¿Cuánto ha robado? Tanto. Yo le doy lo que ha robado de mi dinero. Y aparte, un dinero más por efecto de lo que ha pasado al hombre, el dueño de la tienda, lo que sea, ese sopocón que ha tenido, ese momento malo, y una adición lo pago yo. Y si hay que ir a la cárcel, yo voy a la cárcel. Y entonces el juez lo admite, bueno, ha devuelto la deuda, y alguien tiene que pagar, pago yo, como si yo hubiera robado. ¿Y cuántos años tengo que ir a la cárcel? No, usted vaya a una libertad condicionada, tal, acepto. Venga, es lo mismo, Jesucristo no tenía culpa de nada. Adán sí, por no obedecer la ley de Dios y comer de un árbol. Y Jesucristo no tenía culpa, pero por Adán yo pago. Como si yo hubiera comido ese árbol también. Pero yo no he comido. Y yo pido perdón por haber hecho tal. Y Dios perdonó a la humanidad de tal manera que tenemos la posibilidad, todo humano, de el qué, vivir para la eternidad. Siempre, jóvenes, nada de infierno, nada de purgatorio, del karma, del limbo, del más allá, de transmigración del alma. Esas filosofías no existen en la Biblia. Esos son cuentos de una iglesia que ha hecho más daño que nadie en la tierra. El Vaticano, a cuánta gente inocente quemó vivo, niños, niñas, mujeres, quemados vivos, sin haber hecho nada. ¿Cuántas guerras en las cruzadas quemaron vivos y mataron niños, niñas, miles, cientos de miles? Los judíos y los demás. Esas atrocidades, comprende, son de una religión malvada, de una religión que ha hecho negocio con el miedo a la muerte, ha hecho negocio mintiendo, desacreditando a una gente de la Inquisición, cualquiera que tenga una Biblia, le quemaban a la familia vivo con la Biblia en la mano, le quemaban vivo por leer la Biblia, el libro de Dios, y le robaban la casa para la iglesia, para el Vaticano. Todo lo que a los quemados les robaban todos sus pertenencias. Eso.
en el caso de volver a la resurrección, a juicio. Sí, se les da la oportunidad como a todos, pero a juicio que posiblemente pues aquellos digan, bueno, tú has hecho esto, has quemado a esta gente viva. Ah, pues yo que el Papa, que soy bueno. Pero tú lo has quemado. ¿Tú eres responsable o no? ¿O tú eres un muñeco que... Sí, bueno, pues tú, para esta gente que has quemado, que han vuelto todo en la resurrección, y los ves ahí, tú los quemaste. Pues tú diste la orden. Tú estabas con la gente riéndote y achuchando a la gente que le eche más fuego y insultando a esa pobre gente mientras se quemaba. Tú vas a pagar a esta gente, que los ves ahí, vas a trabajar para ellos 20 o 30 años de trabajador en su casa, sin rechistar. Y si rechistas, se te coge de una hoguera y se te pega fuego y ya está. ¿De acuerdo? Sí, lo haré. Bueno, fírmalo. Entonces esa vez a juicio. Se dejará libre que viva, pero pagarán las consecuencias de haber hecho daño a personas inocentes. Y la persona que no ha hecho nada, pues no hay nada que juzgar, sino vendrán a la resurrección, vendrán de hace miles de años, como sea, personas jovencitas que ellos mismos no se reconocerán, dirán, yo no soy ese, yo tenía 90 años, pero si parece que tengo 20, pues sí, que ya está, y joven, y sano, y siempre no envejecer, sino al contrario, en vez de ponerse el pelo blanco, ponerse el pelo cada vez más negro, y la piel más cortita y más musculoso, y vivir para siempre felices, sin guerras, sin atrocidades, sin corruptos políticos, sin reyes, sin nada, porque el único rey que tenemos se llama Jesucristo. Y el único gobierno que conocerá la vida en la tierra para siempre, el reino de Dios, el gobierno de Dios, que pedimos en Padre nuestro Dios, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos ese gobierno que venga a todo el planeta, donde habrá una libertad, una alegría, una vida eterna de salud y prosperidad que durará la eternidad. Ese es el gobierno que la Biblia promete y ese es el gobierno que todas las escrituras enunciaban que vendría a la tierra, el reino de Dios, un gobierno único que durará para la eternidad. Sí, los misterios que la gente no ha podido entender y yo lo he explicado a grosso modo. Y ahora voy a explicarle un detalle más. Con este detalle, todo lo que he explicado dirá, anda, ahora entiendo. Prestar atención. ¿Qué aparecieron cuando fueron los espías en la tierra prometida al principio? ¿Qué dice? Gente que no tiene nada que ver con la humanidad. O sea, que no eran humanos, ¿no? Que la gente que vivía allí, pero vieron gente rara, muy bien, elegante, educada. No eran como esto aquí. La gente de aquellos tiempos, a lo mejor querían voces, oye, tal, bueno. Y ellos muy educaditos, estaban allí, por ejemplo, haciendo cosas, tratando, haciendo algunas fotografías. Bueno. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Qué se le apareció a Jesucristo? Moisés y Elías. Pero Moisés y Elías, ¿qué pasó con ellos? ¿Había muerto? No. Un carro de fuego vino, se montó Elías, se despidió del profeta y el carro se lo llevó. Y Moisés, dice la Biblia que el escritor de la Biblia, que bueno, que desapareció, que Dios lo había enterrado en tal sitio, que donde la última vez que le vieron estaba allí, pero no encontraron su tumba, ¿no? Eso dicen. Pero apareció Moisés. ¿Cómo apareció José si hace miles de años se supone que había muerto? Muy sencillo. Nosotros en el futuro, ya hoy presente, pero en un futuro más allá, que ya lo podemos casi conseguir, haremos la perfección mental tan grande que podremos hacer el qué, que hoy es experimento matemático, pero que ya se ha hecho bastantes pruebas muy bien positivas, la barrera del tiempo. ¿Ves cómo ya empieza uno a decir, anda, allá? Llegaremos a una inteligencia con la vida eterna, porque estamos para allí para siempre, que haremos cualquier maravilla que hoy sería un imposible o casi imposible. Y haremos instrumentos para viajar al pasado y ver estas cosas que dice la Biblia, ver a Jesucristo personalmente, ver a Moisés, ver a Sansón, ver a Adán y Eva, pasar en la barrera del tiempo y ver aquello personalmente. Lo que la Biblia explica, no verlo en una obra teatral, sino literalmente. Y qué maravilloso será ver a Jesucristo, que ha hecho los milagros cuando curaba las enfermedades, ayudaba, resucitaba muertos. Y qué maravilloso ver un viaje en la barrera del tiempo a Israel, aquel tiempo, y llegar a Jesucristo y darle un abrazo. Maestro, Señor, mi tía. Y reír Jesucristo con la gente. Oye, ¿de dónde venís? ¿De qué? Pues mira, venimos de Alemania o de España en un viaje en la barra del tiempo. No, ya me he enterado. Vais bien, ¿eh? ¿Estáis contentos? ¿Cómo, señor? Verte a ti. Bueno, ¿habéis comido?
No, 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 sí, es que hemos venido, no, era una ilusión que no, estamos llorando de emoción. Venga, hombre, venga, venga, que voy a hacer un milagrito para que coma mucha gente. Venga, venidos, ahora hablamos un poquito. ¿Habéis comido alguna vez pan y peces? Sí, pues ahora lo voy a hacer para mucha gente. Ah, venga, juntaros a esa gente. Venga, y ahora hablaremos. Venga, señor, un abrazo. ¿Podemos hacer una foto contigo? Claro, venga, hacer una foto conmigo. Con el señor, claro. Eso será una realidad. Viajes en la barrera del tiempo. Y viajes en la barrera del tiempo, Elías quería ver a Jesús y lo vio en la barrera del tiempo. Moisés quería ver al Mesías que había prometido a Abraham y todo. Quería ver el Salvador del mundo. Lo vio personalmente y estuvo con él y comiendo con él. ¿Ves cómo hay cosas que en la vida no la entiende uno? Pero si meditas, anda, calcula, ¿estamos hechos para qué? Para la eternidad. Si en solamente 100 años, 150 años hemos llegado a Marte, a la Luna, ¿qué haremos cuando vivamos 500 o 1000 años? Impensable. Haremos tantas maravillas técnicas que hoy ya eso es imposible. Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros, los humanos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Significado, que para nosotros también no habrá nada imposible. Y haremos todo lo que hoy perdón, es imposible, será posible. Se tendrá que borrar en el futuro de los diccionarios la palabra imposible, porque no tendrá sentido. Pues nada, un día viajaremos en el tiempo y muchos de nosotros que ven estos vídeos tendremos el privilegio de ver a Jesucristo. Porque mucha gente querrá verlo a él, o querrá ver a, no sé, a Moisés, querrán ver a Sansón, querrán ver a Elías, el profeta, querrán ver a Adán y Eva, querrán ver a David. Se harán viajes y veré con ellos y decir, Dios mío, y dar un abrazo a David. No, que bueno, mataste a Goliat y servirá a David, claro. Ya sabía que le iba a cargar yo. ¿Podemos hacer foto contigo, David? Venga, oye, David, ¿tienes ahí esa onda? Tienes una foto con David agarrado con la onda. Esta Goliat. Y serán días de alegría donde la muerte, la enfermedad, el dolor habrán desaparecido para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Y por último, lo que diga yo, quiero, perdón, que me atraganto un poco, atestiguar lo que dice la Biblia. Porque cuando he dicho que la muerte no será más, pues no será más. Mira, por ejemplo, en la Biblia, el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 21, versículos 3 y 4. ¿Qué dice aquí? El Apocalipsis, que el tiempo final habla de cómo terminar todo, cómo será encerrado Satanás 1000 años, cómo será destruido después, cómo habrá paz en la tierra, cómo se abrirán árboles de conocimiento de los hermanos, no el árbol que mató a Adán y Eva, no, sino un árbol que había al lado que se llama el árbol de la vida. Y dice la Biblia que se abrirán esos árboles y la gente comeremos, y con ese árbol la salud será eterna, el organismo perfecto, se multiplicarán las células rápidamente y no habrá posibilidad de una célula enferma ni nada. Capítulo 21 de Revelación, versículo 3 y 4. Dice, mira, la tienda de Dios está con la humanidad y Él residirá con ellos y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos. Y ojo, y ni Él, habla Dios, limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, ni existirá más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Habrá más lágrimas, más dolor, más inseguridad, más tristeza, más guerra, más enfermedad, más muerte, nada, nada. Y es más, hasta los animales tendrán su oportunidad también, porque Dios creó a los animales. Y no olvidar una cosa, los humanos, eso no olvidarlo, lo olvida la gente. Estamos hechos, ¿para qué? Para castigar a los animales, para matarlos, para cazarlos, para azotarlos o para cuidarlos. Estamos hechos para tener en su vida animales, aves y peces. Se nos ha olvidado mucho. Pues ellos tendrán también y verán la gloria de Dios, porque Dios creó a los animales y no los creó para que se desprecien o se maten o se hagan tortura con ellos, para cuidarlos. Una belleza de Dios, una creación como las flores, como los árboles y los animalitos, las aves. Y no morirán. Serán todos tan felices, porque ¿a quién le gustaría tener un perrito o tener un gatito que luego se muere? O que se envenena, o que se le caiga algo encima y demás. A nadie. Luego la muerte no será más. Para nadie. Tenemos ese futuro esperando. No un infierno,
inexistentes. No que hay que pagar dinero para que no te quemen los demonios. Esas bestialidades no existen. Eso no es antibíblico, es diabólico. Son enseñanzas donde los demonios se regocijan de que la gente aprenda que después de muerto van a ir a un infierno y allí demonios se van a entretener en torturarlos. Ya lo hizo la Inquisición con millones. Las cruzadas, la Inquisición, ciudades enteras, la gente regocijando, el clero quemando gente viva a la espada, porque era un entretenimiento para la gente. Ver niños, niñas, mujeres gritar de otro y nadie hacerles caso. Lo van a pagar, pero por lo grande. Así que lo que estamos viendo ahora, digamos, son los albores del gran acontecimiento que viene y que hemos pedido en el Padre Nuestro durante toda la vida, un cristiano verdadero, ¿no? Que venga a nosotros tu reino, decimos a Dios, que venga tu reino a nosotros y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y que es un reino. En España es un reino, ¿no? Aunque un poco chungo, ¿no? Pero bueno, el reino de Dios es un gobierno. ¿Para qué? ¿Para España? Para el mundo entero. ¿Y cuánto durará? Para siempre. Entonces habrá vida eterna, salud, alegría para toda la creación, animal inclusivo, para siempre. Y serán días en que olvidaremos todos los sufrimientos que hemos pasado. Porque ya hará que la mente se olvide aquello, como cuando tú tienes un programa en internet o lo que sea, que no te gusta hacer clic, pues lo es, borrar. Así Dios puede hacer en el cerebro los pensamientos de una niñez triste, de un desagrado, una enfermedad, de una muerte de un ser querido, y no te acuerdes de ello. Y digas, no pasó, porque a los muertos te los traerá de vida. Es como si hubiera sido un sueño, un mal sueño, y los ves vivos ahí, y sonriente para siempre. Eso no es la obra de políticos, es la obra de Dios, que ya viene hacia la tierra. Así que prepararos, que lo mejor ya está por llegar.